conspicuo trabajador desde hace muchos años por esto de la educación. Estoy hablando del doctor, profesor, porque arranca como docente y su pasión estuvo radicada allí y después siguió estudiando, que también sirve como ejemplo, Alberto José Maurino. ¿Cómo estás, Alberto? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, un día fresco pero lindo. Lindo. Y gracias por tu concepto, en realidad. Bueno, yo soy un apasionado de la educación. Lo sé. ¿no? Sí, y creo que, como lo dice la propia ley de educación, ¿no? El ser humano se educa durante toda la vida. Absolutamente. Nunca deja de aprender, en realidad. Jamás. Por lo tanto, creo que en ese andarivel estamos transitando. Fíjese, Andarivel usó lo que tiene que ver con su primigenia formación, profesor física. De educación física. Exactamente. Y de natación, que estábamos hablando. También. Está todo concatenado. Cada vez que haces una carrera y te pones en un determinado espacio para correr. Esto Andarivel para desarrollarse. ¿Qué trajimos para hablar, Alberto, bueno, hoy? Vamos a seguir hablando, que ya habíamos comentado el sábado pasado, sobre la institución educativa, donde en la propia ley, en la 26.206, del artículo 122 al 124, habla de qué significa para la ley la institución educativa. Y hablábamos el sábado pasado, para retomar el tema, de que se la define como una unidad pedagógica, que a su vez se transforma en una comunidad educativa y a su vez en una comunidad de trabajo. Sí, ¿por qué todo esto? Tiene que ver con las funciones de cada uno de sus actores. Hablábamos cuáles eran los actores. Bueno, los actores básicamente en la escuela es el personal directivo, el personal docente, los papás, tutores o curadores, que a veces reemplazan a los papás, e indudablemente todo el personal administrativo, docente y no docente, que hacen a la propia institución. Y nos quedaba por analizar cómo funciona y qué necesita esta unidad pedagógica para llevar adelante su hacer educativo, basado en esto de los programas de la propia ley, porque lo que hay que decir con claridad, que todo lo que funciona dentro del ámbito de la educación se tiene que respetar las normas vigentes, ¿no? Estas normas tienen que ver mucho con los derechos y deberes de los docentes, derechos y deberes de los alumnos, derechos y deberes de los padres. Correcto. Traigo a colación lo que ha pasado con este niño que falleció, Agustín, si no mal recuerdo, en estos días, en una escuela de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde el Ministerio de Educación, en virtud de las leyes vigentes, más allá de las consideraciones gremiales, del apoyo gremial y todas estas cosas que se hacen ante estas situaciones, llevó adelante un sumario, abrió un sumario a la directora y a la maestra, en función de no observar, en principio, esto es un sumario, es una investigación, está en sus pasos previos. Pero lo que hace ver es que impacta directamente contra los docentes en el sentido de la responsabilidad que se tiene, que está basada en las normas vigentes, ¿no? Lo vamos a recalcar para que sirva a modo de debate, o de lo que la responsabilidad que en realidad que le cabe a los docentes, que a veces los papás no la entienden de alguna manera, en tanto en cuanto creen que algunas de las conductas de los docentes son arbitrarias, autoritarias. Bueno, la ley de violencia intrafamiliar o familiar establece claramente, en caso de los niños, niñas y adolescentes, en tanto y en cuanto lleguen a la escuela con algún síntoma de agresión o golpes. El golpe puede venir por un golpe real o puede venir por una agresión en la casa. De estas cuestiones. Puede ser una caída, puede ser una agresión, exactamente. Pero todo golpe visible que se vea se tiene que investigar y en el mejor de los casos... es responsabilidad del docente. Es responsabilidad del docente. Penal y civilmente, y no lo decimos nosotros, lo dice la ley. La ley. Lo que pasa es que esta idea de empezar a instruir a nuestro docente en tema normativo, cosa que en su capacitación o en su formación lo venís diciendo no existe, y lo llevan a una trampa mortal en tanto y en cuanto a sus responsabilidades. Sí, a los riesgos que corren en definitiva, por no cumplirlas. Por no cumplirla, pero el Estado, a través de su formación, debería tener en los planes de estudio esa, por lo menos en la actividad docente, aunque yo digo que esta formación, digamos, como ciudadano, primero antes de ser cualquier otra cosa, como ciudadano debería estar instalada en todos los niveles de educación, con algún grado menor, un grado mayor, depende de la edad de cada uno de los estudiantes, pero deberían egresar del secundario
con cuestiones clarificadas en cuanto a ciudadanos de una manera mucho más profunda sí, que la que estamos recibiendo. Por eso a veces es casi nula. nula. Y esto no tiene que ver con hacer cargo a los docentes o a los ciudadanos, sino al Estado en su conjunto, que no arbitra los mecanismos para hacer política que tienen que ver con una capacitación del ciudadano en serio. Sí, totalmente. Por eso la institución de la escuela tiene una relevancia importantísima, que como hablábamos con vos el sábado próximo pasado, había traído una estadística que uno viene sosteniendo hace mucho tiempo, que tiene que ver con la escuela, pero tiene que ver con la comunidad. El ciudadano común tiene la educación en el sexto o, en el peor de los casos, en el octavo lugar, en su cabeza. Por lo tanto, es muy difícil que ante estas situaciones alguien se preocupe por lo que puede pasar en la escuela o qué está pasando en la escuela. Y la escuela, donde la ley dice que se debe garantizar equidad e igualdad, desde el comienzo se quiebra esa igualdad y equidad, ¿no? En cuanto a los recursos que tiene una escuela desde pública. El edilicio, desde la infraestructura barrial, desde donde se quiera. Pero dentro de lo que es la institución educativa, la propia ley establece cuáles son algunas cosas que los directores deben manejar. Y vos fíjate, algo interesante, ¿no? Que yo vengo recalcando hace mucho tiempo. Para gestionar cualquier institución, se debe tener un espacio de reflexión de los actores principales. Seguramente. ¿Sí? No se puede gestionar desde la no reunión, de no compartir espacio, de no recabar ideas o informes de los colaboradores para hacer una mejor gestión. ¿Seguro? Los espacios que garantiza la ley y que se garantiza la institución educativa hoy en día no están dados, en virtud de algunas cosas que hemos conversado, porque se cree que es pérdida de tiempo. Se cree que un chico, cuando no va a la escuela porque hay una capacitación o porque hay una reunión de personal en función de una mejor gestión, se cree que es pérdida de tiempo. Y en realidad, lo que se le ha hecho creer a los padres, esto obviamente del poder, cuanto más días de clase, mejor equidad y calidad. Estamos lejos de eso. Los días de clase no tienen nada que ver con esta calidad y equidad. Sí, la cantidad no garantiza calidad, eso lo sabemos en varios órdenes. Pero bueno, entonces el espacio, que es un tema interesante en las escuelas, no está dado. Está dado desde el punto de vista reglamentario, pero no se usa de manera tal de que se pueda gestionar de una forma distinta. Porque los espacios están para reunirnos, para comentar nuevas normativas, para comentar el desarrollo de la institución, pero a su vez para hacer proyectos de relación con la propia institución que más acompaña a la escuela, que las cooperadoras, pero con cualquier otra institución del medio. Seguro. ¿No? Un club, exactamente. El hospital. De mucho se habla de esas relaciones, pero en realidad en la práctica es que no hay tiempo. No hay tiempo, los recursos no están, las condiciones de las escuelas no son las más favorables. Entonces, por lo tanto, es interesante esta forma de que la ley establece. También la ley habla de la evaluación. Sí. Obliga a las instituciones a hacer procesos evaluativos. ¿De qué? De su gestión, pero también de la gestión en tanto en cuanto a los niños, ¿no? Sí. A los niños en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Después también habla de definir código de convivencia. Sí. Y en el definir código de convivencia es muy interesante rescatar que no se puede definir cualquier código de convivencia. El código de convivencia debe estar adecuado a las normas vigentes. Por supuesto. Bueno, yo siempre digo, ¿no? Si se leyeran las normas vigentes, no habría que hacer código de convivencia. Es redundante el código de convivencia, excepto en algunos lugares donde hay situaciones muy particulares. Pero la ley, en cuanto a la conducta de cada uno de nosotros, desde el punto de vista sociabilizador, es taxativa. Entonces, más que hacer más regulaciones propias, con impronta propia, que a veces terminan vulnerando los propios derechos, vulnerando propios derechos de los docentes y de los ciudadanos en función de la reunión de aquellas personas que hacen un régimen de convivencia. Entonces, lo más interesante es rescatar la normativa en ese aspecto. Y por último, una de las cuestiones que también se da, y que es muy interesante el proyecto que hay a nivel nacional, pero que no se baja a las escuelas y que no se hace, es sobre las prácticas o desarrollar prácticas de mediación. Te habla un mediador. Un mediador. Exactamente. Eso hay un programa nacional muy interesante que está en el Ministerio de Educación de la Nación, pero muy pocas provincias desarrollan como materia el tema de la mediación. Y es un tema interesantísimo para la convivencia y para evitar la violencia hacia el futuro. La mediación es aplicable entre la institución y chicos y padres, puede ser intradocente, puede ser entre docentes y directivos. La mediación cabe en cualquier lugar donde haya un conflicto. De los estamentos relacionales, que haya conflicto. Es más,
Yo estoy tratando de avanzar sobre un proyecto de mediación, por ejemplo, administrativa, en tanto y en cuanto a todas estas cuestiones que tienen que ver con los sumarios de los docentes y demás, que previamente vaya a una instancia de mediación, porque a veces se inicia un sumario por causa que no tiene relevancia y se puede prever un montón de acciones contra los docentes con una simple mediación, como pasa hoy en el tema civil, en el tema familiar y penal. Y penal. Y ahora penal. Que ya existe. Está bueno esto porque hay veces que los sumarios pueden, como somos seres humanos y tenemos distintos tipos de temperamentos y sentimientos, por ahí se puede iniciar arbitrariamente. A la postre, por allí la verdad aflora, pero todo esto se supera con una instancia de mediación. Así y no se pierde todo el tiempo que genera un sumario en todos los estamentos de la institución. Y en la instancia de mediación es propicia también para hacer esclarecer los derechos al ciudadano, que a veces cree, por eso digo, yo no voy en contra del ciudadano o de un profesional, voy en contra del sistema que es perverso y casi que es un fraude a la formación del ciudadano en función de que después le exige lo que nunca le enseñó. Sí, correcto. Entonces es muy difícil. Al menos es defraudatorio. Es defraudatorio, ¿no? Bueno, tema educativo en parte, al terminar con tantos chicos, con tanta deserción escolar y bajando los niveles de educación como se están bajando, estamos seguramente produciendo algunas generaciones que no van a tener inserción en el mundo laboral. Bueno, hay que trabajar para eso. Y de acá lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo, por lo menos, para dar luz en cuanto a lo normativo, no solamente al docente, sino a los ciudadanos en general. Alberto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Buen fin de semana para usted y su coequiper acá, el camarógrafo. Venimos con el equipo completo. Equipo completo. Y nos reencontramos Dios mediante el próximo sábado. Gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana. Gracias, muy amable.